Guatimozín, último emperador de México. Novela histórica. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Publicado. 1846. Navarro, 1853. Índice. Portada. Guatimozín, último emperador de México. Parte primera. Parte segunda. Parte tercera. Parte cuarta. Epílogo. Parte primera. Capítulo 1. Hernán Cortés y Moctezuma. La muerte de Maximiano I colocaba en la frente de Carlos V la corona imperial de la Alemania, y mientras el nuevo César recibía el cetro en Aquisgrán, y la España, presa de la codicia y la arbitrariedad de algunos flamencos, ardía en intestinas disensiones, el genio osado y sagaz de Hernán Cortés, ensanchando los límites de los ya vastos dominios de aquel monarca, lanzábase a sujetar a su trono el inmenso continente de las Indias Occidentales. En vano Diego Velázquez, arrepentido de haberle entregado el mando del ejército, temeroso de su osadía y envidioso de su fortuna, quisiera detenerle en su rápida y victoriosa carrera. En vano también habían conspirado sordamente contra el enemigo subalternos. Verificando política y oportunamente en Veracruz la dimisión del cargo conferido y revocado por Diego Velázquez, había conseguido el astuto caudillo asegurarse el mando que anhelaba y en el cual se sostuviera hasta entonces con más osadía que derecho. Un ayuntamiento creado por él le había nuevamente revestido de la autoridad que fingiera deponer, y coronada por el éxito su sagacidad, inspiró mayor confianza a su ambición. La severidad que desplegó luego que vio en cierta manera consolidado su poder, impuso terror al ejército y quitó a sus enemigos la facultad de dañarle. Muchos capitanes españoles que le eran desafectos, gemían en las cadenas exhalando estériles amenazas contra su arbitraria autoridad, mientras que el ayuntamiento, hechura suya, daba cuenta al rey de sus conquistas, ponderando las riquezas del Nuevo Mundo, enumerando pomposamente las provincias sometidas, representando las ventajas que debían redundar a la Iglesia de la propagación del cristianismo en aquel vasto hemisferio, y pidiéndole por conclusión revalidase al caudillo extremeño el nombramiento de capitán general que le habían concedido la villa y el ejército, con entera independencia de Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Cortés por sí mismo hizo otra representación manifestando más extensamente al rey sus altas esperanzas de conquista, y acompañó ambos despachos con ricas alhajas de oro y plata debidas a la liberalidad de los príncipes y caciques americanos. Algunos soldados testigos del embarco de los mensajeros, trataron de fugarse para dar aviso al gobernador. Pero descubierta su intención por el vigilante caudillo, sufrieron la última pena. Inspirando este ejemplo tan profundo terror al pequeño ejército de su mando, que pudo creerse libre del riesgo de nuevas tentativas. Tranquilo en este punto, solo se ocupó entonces del gran proyecto que alimentaba desde que tuvo noticias de la existencia del dilatado imperio mexicano, y todos sus pensamientos y todas sus acciones no tuvieron ya otro objeto que la conquista de aquellos ricos dominios. La alianza que celebró poco después con Tlaxcala facilitaba su marcha, y tan previsor y político como atrevido y perseverante, había empleado todos los medios imaginables para captarse la amistad y confianza de aquella república, de la cual le convenía mantenerse celoso y fiel aliado mientras no pudiese dominarla como señor. Fácil, le había sido adquirir un poderoso ascendiente sobre aquellos indios sencillos, aunque fieros y belicosos, pues además del origen sobrehumano que atribuían a los españoles, poseía Hernán Cortés cualidades personales propias para fascinarlos. Tenía entonces 34 años y era de noble presencia y expresivo semblante. La dignidad de sus modales, su admirable destreza en los ejercicios militares y un don particular de persuasión con que la naturaleza le había dotado, cautivaban los corazones de aquellos fieros republicanos, que habían probado su valor en los combates y que se sorprendían de encontrar el más amable de los huéspedes en aquel mismo a quien habían temido como el más maléfico de los dioses. Ni su temerario empeño en arrancar de los altares los venerados ídolos fue poderoso a destruir el entusiasmo que inspiraba a los tlaxcaltecas, que perdonándole aquel en su juicio horrendo sacrilegio, se dieron por satisfechos con la promesa que les hizo de desistir de su primer empeño. Animados de un odio tan grande contra el emperador mexicano,
Como de afecto hacia Cortés, se prestaron voluntariamente a acompañarle en su marcha, cuyo verdadero objeto no les era sin embargo perfectamente conocido, y 60.000 hombres escogidos en la flor de sus guerreros, se unieron a las tropas españolas, con las cuales emprendió Cortés el camino de México, habiendo obtenido por fin, después de reiteradas negativas, que el emperador Moctezuma consintiese en darle audiencia. No llegó a México el ejército español sin dejar sangrientas señales de su tránsito. En Cholula, ciudad independiente del imperio, hubo indicios de mala fe por parte de sus habitantes, y dio Cortés una nueva prueba de temeridad y de rigor, haciendo teatro a la desgraciada ciudad de la más horrible carnicería, pero tan peligroso y severo castigo por sospechas de un delito no ejecutado, lejos de inspirar una enérgica resolución a los cholulanos, les causó un terror profundo, y sobre las ruinas de sus templos, y entre la sangre de sus compatriotas, corrieron a tributar a los extranjeros los homenajes debidos a seres sobrehumanos. Tan cierto es que la mayor parte de los hombres miden el poder por la osadía. Asegurado con esta señal de la ignorancia y flexa de sus enemigos, salió Cortés de Cholula, siendo su viaje hasta México una marcha triunfal. Recibido en todas las poblaciones del tránsito con honores desmedidos, saludado como un numen bienhechor, muchos régulos tributarios llegaban a quejarse ante él de las tiranías del emperador, prestando sin saberlo mayores alas a las ambiciosas esperanzas del caudillo, que por aquellos síntomas comprendía la poca solidez de un estado cuya fuerza natural estaba dividida y minada en sus cimientos. En efecto, no podía emprender su grande obra en circunstancias más favorables. El sistema feudal en su forma más rígida había prevalecido en México hasta el reinado de Moctezuma II. Una nobleza numerosa y casi independiente. Una clase no menos altiva y poderosa en el sacerdocio. Un pueblo esclavizado y un emperador encargado de los poderes ejecutivos, y con la sombra de una autoridad que no residía realmente sino en las dos clases mencionadas, era el aspecto político del imperio cuando subió al trono aquel monarca. Soberbio, ambicioso y atrevido, descubrió desde luego sus tendencias al despotismo. Sin hacer más blanda la suerte del pueblo, al cual consideraba esclavo de la nobleza por un convenio legal y solemne, puso todo su empeño en limitar los derechos y privilegios de esta. Los tlatoanis, que eran otros tantos señores feudales poderosos y altaneros, empezaron a mostrar su descontento. Rebeláronse abiertamente algunos de ellos. Pero como las disensiones particulares que tenían entre sí les impidiesen ligarse y favorecerse mutuamente, fue fácil a Moctezuma reducirlos a la obediencia con la fuerza de 3 ejércitos que mantenía constantemente sobre las armas. El descontento de los nobles no se calmó seguramente. Pero las señales ostensibles fueron disminuyendo de día en día. Las cualidades del emperador eran propias para inspirar respeto y temor. Había dado pruebas de gran capacidad y extraordinario valor, y habiendo sido sacerdote, gozaba reputación de hombre favorecido por los dioses. Concepto que parecía justificado por la dicha que le acompañaba en todas sus empresas. Era liberal, magnífico, justiciero. Sus parciales le atribuían una sabiduría sobrehumana y virtudes sublimes. Sus enemigos le temían porque conocían su rigor y la violencia de su resentimiento. El pueblo, aunque no menos esclavo en su reinado que en el de sus predecesores, aplaudía sus actos arbitrados contra la nobleza y amaba en el gran tirano el azote de los tiranos pequeños. La nobleza, aunque desposeída de sus más lisonjeros privilegios, se veía precisada a aceptar con aparente reconocimiento los facticios honores con que compensaba Moctezuma la autoridad que le quitaba, y sin que sea posible creer que aquel monarca gozaba un afecto general y verdadero, puede asegurarse que ninguno de sus antecesores obtuvo igual respeto y sumisión. Conquistó nuevas provincias en las que puso príncipes o gobernadores de su familia. Ensanchó los estados de los soberanos de Tacuba y Texcoco, que eran sus deudos y tributarios, y para ligarles, dio su hija mayor en matrimonio al heredero del primero, y ofreció al otro la mano de la segunda, que aún era muy joven para realizar aquel enlace. Al mismo tiempo aumentó considerablemente el ejército, concediéndole mayores premios y distinciones, y se granjeó crédito.
de generoso y protector de las artes, fundando hospitales y colegios y concediendo derechos de nobles a los artistas más distinguidos. A la sombra de la celebridad que adquirió con estos actos, pudo desplegar con éxito las alas de su ambición y constituirse en verdadero déspota. Según el antiguo sistema, no podía declarar la guerra, admitir la paz, decidir las graves cuestiones del Estado ni dar ninguna ley, sin la aprobación de un consejo de nobles de primer rango. Redújole al número de 6 príncipes escogidos por él, y aunque les dejó el honor de llamarse consejeros del trono, los constituyó bien presto en una casi completa nulidad. Su ilimitado poder se hizo más aborrecido a proporción que fue más respetado, y muchos tlatoanis sufrían con impaciencia un yugo tiránico que adquiría cada día mayor gravedad, dispuestos a aceptar con regocijo la más leve esperanza de sacudirlo. Cortés y los suyos, vencedores de Tabasco y Tlaxcala, rodeados con la aureola de un origen celestial, pues eran llamados hijos del sol, temibles por sus armas y su disciplina. Revestidos con el carácter de redentores, porque se anunciaban como amigos de los débiles y vengadores de los oprimidos, necesariamente debían ser recibidos con júbilo por los descontentos de Moctezuma. La conducta de este, por otra parte, daba suficientes indicios del recelo con que veía aproximarse a aquellos huéspedes peligrosos. Recelo cuyas causas no tardaremos mucho en descubrir. Despachaba embajadores a Cortés con magníficos regalos y órdenes contradictorias, que solo servían para revelar una inconsecuencia o debilidad de carácter de la que se prometía grandes ventajas el caudillo español. Adelantábase, pues, lleno de lisonjeras esperanzas, y en una de las más hermosas mañanas de noviembre, saludó a la populosa capital de aquel poderoso imperio, que semejante a la antigua reina del Adriático, se levantaba del seno de las aguas, encumbrando en medio de feraces islotes cubiertos de verdor, las cúpulas de sus innumerables templos, y tendiendo dentro de su ceñidor de ciudades, espaciosas calzadas de piedras, hacia el occidente, septentrión y mediodía. 1000 príncipes y grandes del imperio salieron a recibir a los huéspedes extranjeros, anunciando la próxima llegada del emperador. En efecto, no tardó en aparecer la brillante comitiva precursora de aquel soberano, la cual iba alfombrando el suelo que debían pisar los poderosos tlatoanis que conducían en sus hombros el magnífico palanquín, de oro macizo, en que iba Moctezuma con todas sus insignias reales. Los sacerdotes y los nobles de primera clase formaban un numeroso acompañamiento, vestidos con anchas túnicas negras, y los otros con airosos mantos, parecidos en la forma a los albornoces morunos, de varios y brillantes colores, en armonía con las altas plumas de sus penachos. Riquísimas joyas adornaban sus cuellos y desnudos brazos, y a vista de ellas encendiéronse de codicia y esperanza los soldados españoles, que devoraban los lujosos arreos de aquellos nobles como el buitre que mira vecina la presa largo tiempo perseguida. Los súbditos de Moctezuma, por su parte, asombrados al ver las distinciones concedidas por su soberbio príncipe a los guerreros extranjeros, fijaban en ellos miradas atónitas, preguntándose en voz baja los unos a los otros: ¿serán realmente dioses? La entrevista de Moctezuma con Hernán Cortés fue sostenida bajo un aspecto de perfecta igualdad, y el afortunado aventurero entró en la capital del poderoso imperio mexicano conducido en triunfo por el mismo monarca, cuya corona debía servir de base al pedestal de su gloria. Capítulo 2. La familia imperial de México. Levantábase el palacio imperial dominando una extensa plaza, cuyo frente ocupaba con su principal fachada de mármol, sobre la cual se veía brillar desde lejos el escudo de las armas de Moctezuma, que eran una águila en campo de plata en el momento de tomar el vuelo, llevando un corpulento tigre entre sus garras. En torno de aquel enorme edificio, en toda la extensión de la plaza, y en las avenidas de las numerosas calles y canales que desembocaban en ella, hormigueaba, por decirlo así, un hermoso concurso, que en literas, a pie y en canoas acudía ansioso a contemplar de cerca al general español, que debía hacer aquel día a Moctezuma su primera visita. Era una hermosísima mañana. El sol parecía ávido de acariciar con sus más puros y ardientes rayos a aquella ciudad que le colocaba en el número de sus dioses. Sus reflejos argentaban blandamente las aguas del lago, cubiertas en parte
por las pintorescas chinampas, islillas flotantes de ingeniosa invención, sugeridas sin duda a los aztecas por la misma naturaleza, porque aquellos jardines movibles no fueron era su principio más que muchos pedazos de césped arrancados por las aguas en las grandes avenidas. La industria de aquel pueblo consiguió más tarde convertir los trozos aislados, que reunieron artificialmente en tierras cultivadas, y nada debió ciertamente parecer tan curioso a los españoles como la vista de aquellos campos, flotantes, moviéndose a discreción del viento, con la cabaña del cultivador en medio de sus floridos plantíos. La animación que prestaban al lago las chinampas y las innumerables aves acuáticas de matizados plumajes que se deslizaban por su plateada superficie, en medio de los graciosos bateles que en todas direcciones lo atravesaban, correspondían al movimiento que se observa en la ciudad en la mañana célebre de la primer visita de Cortés al monarca americano. México, con sus rectas y anchas calles, sus canales y sus puentes, sus simétricos y ordenados monumentos y sus curiosos habitantes corriendo en tropel a contemplar a los recién llegados, presentaba aquel día un aspecto de fiesta que hubiera enternecido profundamente al que mirándolo alcanzase a levantar una punta del velo del porvenir. De aquel porvenir funesto que a toda prisa se anunciaba, y del cual no se curaba en tales momentos el imprudente pueblo. Sin embargo, permitiéndosenos la libertad de introducir al lector en lo interior de aquel palacio, en torno del cual se agolpaba la imprevisora multitud, le haremos esperar con menos impaciencia que ella la llegada del capitán español, ocupándole brevemente del monarca indiano. En un vasto salón de forma circular, cuyas paredes eran todas de riquísimos mármoles, hallábase el emperador Moctezuma aguardando a sus huéspedes. Su silla era una especie de diván de plata maciza, cuyo asiento estaba cubierto de finísimas plumas. Descansaban sus pies calzados con un coturno de forma especial, en un almohadón igualmente de plumas, y a su derecha, sirviendo de apoyo a su brazo, estaba una mesa de piedra tan negra y lustrosa como el azabache, sobre la cual se veía la corona imperial, que era de oro, primorosamente trabajada. Estaba el monarca en actitud de profunda meditación. Sus vivaces ojos negros fijos en tierra con una mirada triste. Su espaciosa frente surcada de arrugas verticales, que no podían ser obra de los años, pues no contaba todavía 40. Y mientras una de sus manos sostenía su cabeza doblegada bajo el peso de algún doloroso pensamiento, la otra estregaba maquinalmente y como si quisiera hacerlo trizas, el ancho manto de finísimo algodón, tan luciente y hermoso como la más rica seda, que pendía de sus hombros sujeto encima del pecho con grandes broches de oro y perlas. A una distancia respetuosa de su persona veíanse 3 hombres, cuya perfecta inmovilidad podría hacer imaginar eran estatuas, si no se viese brillar en sus ojos la vida que el respeto debido al monarca paralizaba en sus cuerpos. El lugar que ocupaban y la riqueza de las joyas que sobresalían en sus adornos, indicaban un alto rango. Mas no obstante, ninguno era osado a fijar los ojos en el emperador y aguardaban en religioso silencio que se dignase llamarlos. A pesar de aquel silencio y de aquella inmovilidad, las fisonomías de los 3 personajes revelaban con bastante claridad la diversidad de sus caracteres. El que parecía de más edad y que no llegaba sin embargo a la del emperador, tenía con este una noble semejanza. Era como él de mediana estatura, esbelto, delgado, de agradable semblante. Consistiendo la única diferencia esencial que entre los dos podía advertirse, en que había en la fisonomía del emperador más fogosidad y energía y en la del otro mayor calma y firmeza. El que estaba a la derecha de este personaje representaba 8 o 10 años menos y le aventajaba considerablemente en estatura. Su robusto cuerpo presentaba todas las formas que los pintores y escultores prestan a los antiguos atletas, y el color animado de su rostro, con facciones enérgicamente pronunciadas, estaban manifestando un temperamento fibroso sanguíneo extremadamente activo, así como se advertía en la configuración de su cabeza una exuberancia de orgullo, imprudencia, impetuosidad y valor. Era el otro de los 3 un joven aún no salido de la adolescencia, cuya tez perfectamente blanca y los ojos de un pardo claro, le hacían parecer extranjero entre sus compatriotas. Faltábale mucho
para adquirir aquel exterior vigoroso del que acabamos de pintar, y aunque alto y bien proporcionado, no tenía apariencia alguna de robustez. Su hermosa cabeza, prolongada en la región superior, estaba cubierta de finos y sedosos cabellos que sombreaban agradablemente una frente alta, cuadrada, pálida y anchurosa, que parecía, sin embargo, oscurecida por una nube de melancolía. Sus ojos llenos de inteligencia, tenían la mirada penetrante del águila, y aunque la parte posterior de su rostro presentase rasgos notables de bondad y dulzura, la fisonomía del conjunto era triste y grave, pensativa y severa. Diríase al observarla que reflejaba al mismo tiempo que el presentimiento doloroso de un infausto destino, la fortaleza invencible que se aprestaba a arrostrarlo. Los régulos, magistrados, oficiales y criados del emperador llenaban las antecámaras, salones y patios del palacio, y solamente aquellos 3 individuos parecían tener el privilegio de permanecer cerca de Moctezuma. Rompió este por último el silencio que reinara en aquel recinto, vedado a los profanos, y volviendo los ojos lentamente hacia los 3 personajes mudos, que esperaban al parecer aquel momento, pronunció con voz lenta: Quetlahuaca. A este nombre se adelantó respetuosamente el primero de los 3 que hemos descrito, y el emperador añadió a media voz y con tono de profunda amargura: Quetlahuaca, tu hermano y señor quiere escuchar tus consejos. Inclinóse con humilde acatamiento Quetlahuaca y Moctezuma. Extendiendo la mano hacia los otros 2 que permanecían inmóviles en sus puestos, añadió: Acércate también, Cacumatzin. Eres un poderoso príncipe de mi sangre, eres primer elector y consejero del imperio y uno de los más valientes guerreros mexicanos, mereciendo por todos estos títulos que tu emperador se digne escucharte. Acercóse con marcial aunque respetuoso continente el atlético mancebo, y luego que estuvo junto a Moctezuma, fijó los ojos por un momento con cierta expresión de ternura, en el bello adolescente, que quedaba solo a la distancia que le imponía el respeto. Ven, dijo después de un instante de pausa, ven tú también. Guatimotzin, pues aunque tu edad debiera alejarte de los consejos arduos, tu valor, tu talento y tu rango te ponen al nivel de mis más dignos servidores y te constituyen uno de los más firmes apoyos del imperio. Obedeció el joven y Moctezuma prosiguió: Príncipes de Iztacpalapa y de Texcoco, y tú, Guatimotzin, hijo muy amado de mi ilustre hermano el rey de Tacuba, llegado es el momento en que vuestro emperador necesite de la sabiduría de vuestros consejos. Unos hombres extranjeros que el vulgo venera como a dioses y cuyas artes prodigiosas han alcanzado a domesticar las fieras, a imitar el rayo y a fabricar sobre las aguas, se han introducido en el seno de nuestros estados. Las noticias que de esos extranjeros han llegado a nuestros oídos son varias y contradictorias. Unos aseguran que son malos, feroces interesados, sedientos de oro y de sangre, y que no vienen a estos dominios sino con la esperanza de sembrar en ellos la discordia y poder robarnos nuestras riquezas. Otros los pintan benévolos, clementes, generosos y anuncian que son ellos los descendientes de nuestro venerado Quetzalcóatl, señor de las 7 tribus de Nahuatlacas. 3. Ninguno de vosotros ignora que reverenciamos como a fundador de los pueblos que dieron origen a este poderoso imperio, a aquel príncipe sabio y emprendedor, que partió después en busca de otras tierras anunciadas por una tradición tan antigua como popular. Por ella sabemos que Topilzin, progenitor de Quetzalcóatl, desapareció de entre los nahuatlacas cuando habitaban todavía en sus primitivos campos, y que luego declararon los dioses que se había ido a fundar un reino en tierras apartadas y queridas del sol, a las cuales irían algún día sus hijos o los descendientes de sus hijos a aprender mejores leyes y ciencias desconocidas. Ansioso Quetzalcóatl de encontrar dichas tierras, abandonó las orillas del lago en que había nacido, y condujo a las 7 tribus que le reconocieron por jefe por largos caminos, en los cuales experimentaron innumerables trabajos, hasta que llegaron a estos países, que creyeron serían los anunciados por Topilzin. Algún tiempo después conoció su engaño Quetzalcóatl, y no queriendo seguirle las 7 tribus, partió solo en busca de su progenitor, ofreciendo que andando el tiempo vendrían sus descendientes a cumplir las promesas trayendo mejores leyes y ciencias útiles y maravillosas. Llegadas estas profecías a los aztecas, las hemos respetado y
transmitido de padres a hijos. Siendo muy sabido que en el reinado de uno de los príncipes de nuestra familia apareció por muchos días una Iztaccíhuatl, 4, vestida con una túnica sembrada de soles y signos misteriosos, sobre la cumbre del alto monte que conserva todavía su nombre, 5, la cual consultada por sus teopixques, 6, declaró que llegarían antes de muchos soles, 7, los descendientes de Quetzalcóatl, para castigar con rigor a los príncipes tiranos o impíos. Posteriormente, prosiguió con visible turbación, hemos tenido otras muchas señales y vaticinios, que inducen a creer que es en mi reinado cuando deben realizarse las antiguas profecías. Hizo una pausa para disimular la alteración de su voz, y sus oyentes bajaron la cabeza respetando su silencio. Nos aprovecharemos de él para manifestar al lector el origen. ¿Qué suponernos a todas aquellas notables profecías, de las que se muestran maravillados los historiadores españoles, exagerándolas y desfigurándolas a su placer? Parécenos indudable que todas ellas no eran otra cosa que ingeniosas astucias sacerdotales para imponer terror a los príncipes y sujetarlos, por decirlo así, a los altares. Nunca estuvieron tan en uso estos medios restrictivos del despotismo real como en el reinado de Moctezuma II, cuyo orgullo y ambición no podía tener otro freno que el temor a los dioses. Entre las muchas amenazas que a manera de oráculos hacían llegar los sacerdotes a oídos de aquel que habiendo sido de su gremio se convirtiera después en su opresor, era ciertamente notable la que anunciaba la próxima llegada de los descendientes de Quetzalcóatl, que venían del oriente, tierra querida del sol, armados del furor de los dioses, para castigar a los reyes tiranos y redimir a los pueblos de la esclavitud. Los sacerdotes, que conocían a Moctezuma tan soberbio como supersticioso, le obligaban de este modo a recurrir a ellos como a únicos medianeros entre él y las irritadas deidades. Pero su objeto no fue completamente conseguido hasta el momento en que se tuvo noticias de la vecindad de los españoles vencedores de Tlaxcala y Tabasco, con la fama de un valor sobrehumano, armados de rayos, dominadores de fieras venidos del oriente, según se decía encargados de una misión importante, todo venía perfectamente a la idea que se formaban los mexicanos de aquellos redentores anunciados, y los autores de la ingeniosa mentira quedaron sorprendidos y no menos confusos e inciertos que el mismo Moctezuma, al verla inesperadamente convertida en realidad. Los tres príncipes que hemos dejado al lado del monarca esperaban en silencio la conclusión de su interrumpida arenga, y venciendo con trabajo su emoción, volvió a tomar la palabra en estos términos. Sabéis que desde mi primera juventud he aprendido a arrostrar los peligros de la guerra, y que mis victorias, más que mi sangre real, me levantaron al trono de México. Sabéis que en cerca de 15 años que han corrido desde que llevo en mi frente la corona imperial, he ensanchado considerablemente límites del imperio, haciéndolo temido y respetado de todos los estados vecinos. Nunca el enemigo ha visto el miedo en mi semblante, y la fama ha llevado muy lejos el ruido de mi nombre. Así pues, puedo confesaros, sin recelo de parecer cobarde, que siento desfallecer mi ánimo al aspecto de unos extranjeros que se me presentan con carácter dudoso y a los cuales no sé cómo debo considerar ni cómo me convierte recibir. Los teopixques, esos mismos teopixques que anunciaban con alegría su llegada, parecen ahora consternados, y en las oscuras palabras con que revelan la voluntad de los dioses, se traslucen temores incompatibles con sus anteriores anuncios. Antes nos pintaban a los descendientes de Quetzalcóatl como sabios y benignos, después como terribles ministros de la justicia de los dioses que debían arrojarme del trono y libertar a los pueblos. Ahora se me avisa que la existencia del imperio está amenazada y que debo velar si quiero precaver funestas calamidades. Pero ¿qué debo pensar ni qué puedo resolver? Si los dioses protegen a los hombres de Oriente, ya sean los descendientes de Quetzalcóatl, ya una raza desconocida y poderosa, ¿qué resistencia puede oponer un desgraciado mortal a la sentencia de los grandes espíritus? Si los dioses no les protegen, ¿cómo han podido obtener triunfos tan maravillosos, ni cómo entender los oráculos que hace tanto tiempo nos anunciaban su llegada, revistiéndoseles con un irresistible poder? Príncipes, con tales dudas he luchado toda la noche última, y solo
Sé que el corazón me anuncia desgracias inevitables y que los dioses no me son propicios. Cayó Moctezuma inclinando la cabeza con profundo abatimiento, y, tomando la palabra después de saludarle respetuosamente el príncipe de Iztacpalapa. Supremo emperador, le dijo, permite a un hermano que te haga notar la exageración de tus temores. Tu grande ánimo solo ha podido decaer por la idea de que los dioses han determinado tu ruina y la de tu imperio, y porque consideras los extranjeros como instrumentos de su ira, pero ¿acaso te ciega el vapor de tus cavilaciones? No creo que sea la llegada de esa gente origen de las calamidades. ¿Qué nos anuncian los teopixques? Poderosas razones, como tú mismo has observado, se unen para persuadirnos que los hombres de Oriente son los descendientes del gran Quetzalcóatl, y que cumpliendo las antiguas profecías, vienen solamente a comunicarnos la sabiduría que han adquirido en remotas tierras. Pero aún suponiendo que no fuesen realmente esos hermanos tan deseados, ¿qué mal pueden hacernos unos hombres nacidos en los países que el mismo sol escogió para su nacimiento y que vienen a visitarnos con muestras pacíficas? Si el Supremo Espíritu o alguno de sus hijos los dioses ha decretado castigarnos, si la existencia de tu imperio está amenazada, debemos alentarnos y recibir con un auxilio que otra divinidad benigna nos concede, el afecto y protección del poderoso monarca de Oriente de quien son súbditos nuestros huéspedes. Suspende, pues, oh soberano Tlatoani. Suspende el curso de tus cavilaciones, y desechando una desconfianza indigna de tu grande ánimo, muéstrate como siempre el más valeroso y magnífico de todos los monarcas de la tierra. Cesó de hablar Quetlahuaca y el emperador volvió los ojos hacia Cacumatzin, mostrando de este modo que esperaba su dictamen. Irguióse con altivez el mancebo y dijo: poco me importa a mí, ilustre emperador, que esos advenedizos sean o no descendientes de Quetzalcóatl, y vengan como amigos o como enemigos. Si los dioses quisieran destruirnos, no escogerían ciertamente tan flacos instrumentos. Pues ¿qué? ¿Puede algo contra el inmenso imperio mexicano un puñado de hombres que pudiera ser sepultado con el polvo que levantase al marchar nuestro ejército? Esos rayos que forjan, son otra cosa que unos cañones de metal, que a manera de nuestras cerbatanas obran por efecto del aire comprimido, que al escapar arroja con estrépito el obstáculo que dificulta su salida. Esos brutos maravillosos que les obedecen, ¿quién ignora que no son más que una especie de venados más corpulentos y más inteligentes que los que nacen en nuestros montes? Si los extranjeros poseen ciencias que desconocen nuestros sabios, no por eso alcanzan a hacerse invencibles, y mengua sería que una corta porción de simples mortales pusiese miedo al más poderoso y más fuerte de todos los monarcas de la tierra. Recibamos, pues, a esos extranjeros como a gente amiga, y hagamos en su obsequio, ilustre Moctezuma, todo aquello que el genio de la hospitalidad puede inspirar a un pueblo generoso. Pero si la menor acción o palabra nos da indicios de ingratitud o mala fe, yo, Cacumatzin, hijo de Nezahualpili, príncipe de Texcoco, primer elector del imperio y humilde vasallo y sobrino tuyo, yo me ofrezco a presentar sus cabezas en el Teocalli, 8, de Huitzilopochtli, 9. Tomó entonces la palabra el joven Guatimozin, y después de saludar con una profunda reverencia al emperador, me hallo muy distante, dijo, de conceder a los españoles el ilustre progenitor que algunos les atribuyen. Ni doy como el noble Quetlahuaca gran valor a sus protestas de amistad, ni tampoco los considero tan despreciables como piensa el valiente Cacumatzin. Cortos son en número, es verdad, pero grandes son las ventajas que deben a esas armas formidables desconocidas entre nosotros, y a esos inteligentes brutos que les obedecen y a esos vestidos impenetrables contra los cuales se doblan como juncos nuestras flechas. Sus triunfos en Tabasco y en Tlaxcala prueban demasiado la exactitud de esta observación. Es un puñado de hombres, dice el príncipe de Texcoco. Pero olvida que ese puñado de hombres traen consigo máquinas de muerte, de las cuales una sola bastaría para aniquilar un ejército. Olvida que ese puñado de hombres, aprovechando nuestras intestinas disensiones, tiene ya por aliados más de 200.000, y puede todavía conseguir muchos más. También el respetable Quetlahuaca ha olvidado al llamarlos pacíficos huéspedes que han llegado a nuestras puertas cubiertos con la sangre de los cholulanos.
Creo, sin embargo, que habiéndoles prometido la entrada en tu capital, oh poderoso Tatsin. 10. No puedes ya negarte a oír la embajada de que dicen vienen encargados por su rey cerca de tu sagrada persona, así como no debes tampoco permitirles que permanezca la duración de un sol en tus estados, cuando no los detenga en ellos causa legítima y poderosa. Príncipes, dijo Moctezuma, todos habéis hablado cuerda y valerosamente, y mi ánimo se siente menos decaído después de haberos escuchado. Convengo con vosotros en la necesidad de continuar tratando amistosamente a los extranjeros, que excusan las crueldades cometidas en Cholula diciendo que aquella ciudad infringiendo mis órdenes, les prevenía una alevosa muerte, y cuento con vuestro valor para castigarlos si son bastante ingratos para corresponder con perfidias a nuestra hospitalidad y buena fe. Sin embargo, te encargo a ti, hermano Quetlahuaca, ordenar que nuestros sacerdotes ofrezcan a los dioses públicos sacrificios, procurando, por todos los medios imaginables desarmar su ira y que alejen de mi imperio las calamidades que hace mucho tiempo me está anunciando sin cesar el corazón. En el momento en que el emperador terminaba estas palabras, oyóse en la plaza alegre vocería, y un oficial llegó hasta los umbrales de la habitación en que se hallaban los príncipes, anunciando la llegada de los españoles. Púsose en pie Moctezuma, ciñendo su frente con la corona imperial y procurando disipar de su rostro la profunda tristeza que le oscurecía, mientras que los príncipes de Iztapalapa y de Texcoco se adelantaban a recibir a los huéspedes, y Guatimozin se confundía entre la multitud de ministros y generales que en un momento llenaron la gran sala que servía de antecámara. Atravesó rápidamente el joven varios corredores y habitaciones vistosamente adornadas, y detúvose por último al umbral de una ancha puerta, cubierta por cortinas de algodón, que daba entrada a uno de los más hermosos aposentos del palacio. Levantó ligeramente la cortina y permaneció un momento inmóvil y silencioso, contemplando un interesante cuadro que en lo interior de aquel aposento se ofrecía a sus miradas. Aparecía en primer término en una hamaca de primoroso tejido. Sobre una riquísima piel de Marta, un niño como de 2 meses apaciblemente dormido. Junto a la hamaca una joven de 18 a 20 años, de noble y hermosa presencia, se entretenía en hacer labores con pluma de diversos matices, habilidad en la que eran tan diestros los mexicanos, que formaban figuras y paisajes que parecían obras de pincel. Interrumpía la joven con frecuencia su trabajo para fijar en el niño una de aquellas miradas de inefable ternura que revelan el corazón de una madre, y en aquellos momentos su rostro, naturalmente sereno y grave, tomaba una expresión casi sublime. A algunos pasos de distancia sobre una espaciosa estera de variados colores, una jovencita como de 15 años y 4 muchachos, de los cuales el mayor no llegaba a 12, se divertían con un pequeño espejo, regalo de Cortés a Moctezuma, disputándose la posesión de aquella joya y celebrando con voces y demostraciones de alegría la menor apariencia de triunfo. Decidió este por fin a favor de la joven, que posesionada del espejo, hacía 1000 gestos extravagantes, y colocaba de diversos modos los rizos de sus negros cabellos, por el placer de observarse en el mágico cristal. Guatimozin se adelantó pronunciando con dulzura el nombre de Hualcacinla, y la tierna madre levantando sus bellos ojos. «Eres tú», dijo, «no te esperaba tan pronto, te suponía ocupado con los huéspedes extranjeros». «He preferido otra ocupación más dulce», respondió con galantería. «He querido contemplar el sueño de mi hijo y oír la amada voz de mi esposa Hualcacinla». «¿Y qué?», exclamó con vivacidad la niña del espejo volviendo sus brillantes ojos hacia el príncipe y arrojando con desdén aquella joya tan disputada. «Han venido ya los extranjeros». «Sí, Tecuispa», respondió Guatimozin, «y leo en tu semblante que cedería sin pena esa maravillosa alhaja que duplica tus lindas facciones, en cambio de ver por un momento a los hombres de Oriente». «Ah, sí», exclamó la joven poniéndose en pie. «Toma al instante mi espejo y condúceme a donde pueda mirar, aunque sea de lejos, a esos seres maravillosos, que según se dice, son más hermosos y más valientes que todos los príncipes aztecas. Más que tú, Guatimozin, más que el de Texcoco, mi primo y futuro esposo, y más que el mismo emperador nuestro padre».
Hualcacinla, cuyo aspecto lleno de nobleza y majestad contrastaba con la fisonomía alegre y casi infantil de Tecuispa, lanzó sobre ella una severa mirada, y la niña volvió a sentarse lentamente en su estera, diciendo con gracioso despecho: Ni por ser hoy, según dices, un sol hermoso, 11, para ti, quieres ser complaciente con tu hermana. Es verdad, dijo el príncipe sentándose junto a su mujer y mirándola con viva ternura. 12 lunas hemos visto comenzar y terminar su curso después de la noche feliz en que por primera vez me admitiste en tu lecho. Hoy hace un año, 12, que tu padre el supremo emperador te llevó al templo en donde fueron unidas nuestras dos almas. Y en aquel mismo salón que en este instante profana la planta de los extranjeros, recibimos juntos el calor del fuego doméstico, y nos declaró el sacerdote que éramos ya perfectos casados. 13. A este dulce recuerdo una sonrisa de felicidad asomó a los labios de Hualcacinla, y mientras los dos jóvenes esposos, enlazándose con los brazos, se inclinaban a la par a besar la hermosa cabeza de su hijo, y Tecuispa, 14, aprovechando su distracción, se adelantaba ligeramente a una ventana, con la esperanza de ver desde ella a los guerreros españoles. Los 4 muchachos, que eran también hijos de Moctezuma, continuaban disputándose la posesión del espejo que Tecuispa les había abandonado. Capítulo 3. Visita de Cortés a Moctezuma. Los señores de Texcoco y de Iztapalapa salieron a recibir a los españoles hasta el patio principal del palacio, en el cual había un cuerpo de guardia bien ordenado y numerosos sirvientes colocados en 2 hileras, por medio de las cuales pasaron los españoles conducidos por los príncipes. Atravesaron innumerables corredores y salas ricamente adornadas y llenas de ministros, generales, nobles y oficiales del imperio, todos lujosamente ataviados y guardando en su rostro severa compostura. En la antecámara del aposento de Moctezuma hicieron detener a los extranjeros para descalzarlos, pues juzgaban irreverencia el pisar con los pies cubiertos la regia habitación. Adelantándose después 2 oficiales a prevenir segunda vez al emperador de la visita de sus huéspedes, volvieron a anunciar el permiso con grandes ceremonias. Entró Cortés con sus capitanes, todos perfectamente armados, mostrando en sus semblantes a par del orgullo que les inspiraba su posición presente y las esperanzas de su futura gloria, el asombro de encontrar en la corte de un soberano a quien llamaban bárbaro, la magnificencia ponderada de las antiguas monarquías del Asia. Adelantóse el emperador algunos pasos y tendió la mano a Cortés, con una sonrisa benévola, ordenando después que se sentase así él como los capitanes que le acompañaban. Distinción inaudita que escandalizó a todos los grandes de su corte, porque apenas solía concederla Moctezuma a los príncipes de su sangre. Comenzó la conversación el monarca preguntando a Cortés, por medio de los intérpretes, si estaba gustoso en el alojamiento que le había destinado, especificando que era un palacio fortificado de pertenencia suya y construido por su padre Asayacat. Satisfecho por Cortés, abrió campo a las explicaciones haciendo otras muchas preguntas respecto a las regiones orientales en que habían nacido sus huéspedes y al gran monarca de quien eran embajadores. Cortés aprovechó la oportunidad para manifestar que su embajada era proponer al soberano de México una amistosa alianza con el gran rey de las Españas, para que abriéndose comercio entre ambas regiones, lograsen una y otra las ventajas consiguientes a esta comunicación. Moctezuma manifestó el mayor placer, contestando con suma urbanidad que aceptaba desde luego la proposición, congratulándose de que tuviese lugar en su reinado un acontecimiento tan satisfactorio. Parecía que las sombrías nubes de su imaginación iban disipándose a medida que se explicaba el caudillo español, y que se hacían por instantes más sinceras las demostraciones de benevolencia que le dispensaba. Hablóle largo tiempo afable y casi familiarmente, procurando instruirse de las leyes, usos y costumbres españolas, y descubriendo en todas sus preguntas y observaciones tanto talento como buen juicio. Sin embargo, cuando Cortés hizo caer la conversación sobre la diferencia de sus creencias religiosas, manifestó con un gesto enérgico que no escuchaba con placer ningún género de comparación en este punto, y su desagrado rayó casi en indignación cuando con más fervor que política, le echó en cara lo absurdo de su culto, haciendo irrisión de sus venerados ídolos.
Centelleaban los ojos de Moctezuma mientras hablaba Cortés, y echábanse de ver los esfuerzos que hacía sobre sí mismo para no traspasar los límites de la moderación, notando lo cual el príncipe de Texcoco iba ya a imponer silencio al orador, cuando levantándose con dignidad Moctezuma. Basta, dijo. Yo acepto lleno de gratitud la alianza que me propones a nombre del gran monarca que os envía, y deseo honraros y favoreceros como lo merecéis por vuestro valor y por súbditos de tan ilustre príncipe, a quien ya no dudo en reconocer como al legítimo descendiente de nuestro glorioso Quetzalcóatl. Pero creo que todos los dioses son buenos y que los míos deben ser respetados por vosotros. Quiero, añadió con cortesana urbanidad, que no me ocupéis ahora sino en el mejor modo de obsequiaros, y mientras llega la hora de comer os suplico permitáis a mi ilustre sobrino el príncipe de Texcoco y a mi digno hermano el señor de Iztacpalapa, os acompañen a recorrer la ciudad y os hagan conocer algunas de sus curiosidades. A una señal casi imperceptible de su cabeza se adelantaron los dos príncipes y Moctezuma despidió a los españoles, concediendo a Cortés el extraordinario honor de volver aquel día para acompañarle a la mesa, e indicando con un gesto a Cacumatzin y a Quetlahuaca que debían usar igual atención con los otros capitanes. Salió Cortés en medio de los señores de Texcoco y de Iztacpalapa, siguiendo de dos en dos los otros españoles y varios nobles mexicanos que iban como comitiva de los príncipes. Apenas estuvieron fuera del palacio, aparecieron muchos indios de la servidumbre de estos, llevando en hombros diferentes palauquines soliteras cubiertas de plumas, y otros adornos, y obligados los españoles por las instancias de los príncipes a dejarse conducir en ellas, emprendieron su paseo precedidos de Cacumatzin, cuya litera abría la marcha rodeándola a algunos nobles de sus estados, y seguido de Quetlahuaca, que iba el último, acompañado por otra pequeña corte de sus vasallos. Inmenso era el gentío que se agolpaba en cada calle por donde pasaba aquella especie de convoy, curiosos los mexicanos de ver de cerca a los extranjeros y a los príncipes de la sangre de Moctezuma. En medio de aquella multitud atravesaron la gran plaza de Tlaltelulco. Plaza inmensa, rodeada de un magnífico pórtico bajo el cual todos los manufactureros y mercaderes del reino depositaban diariamente sus obras y mercancías, formando numerosas calles de portátiles tiendas, que ofrecían a la vista el más pintoresco conjunto. Hallábanse allí en determinados sitios toda clase de géneros. A un lado profusa reunión de variadas plumas, a otros exquisitos ornamentos de oro y plata y las más preciosas piedras conocidas en aquellos países. No lejos de los tejidos delicados de los telares de Texcoco, 15, los blanquísimos alabastros de Telalco, 16, y los matizados mármoles de Calpolalcan, cerca de las odoríferas flores y variadas frutas que amontonaban incesantemente las innumerables piraguas, 17, que surcaban los canales, toda clase de artículos de caza. En medio de la plaza se elevaba una espaciosa tienda de madera, a la que llamaban la audiencia, porque en ella estaban constantemente los jueces del mercado para no permitir ninguna especie de fraude, y siguiendo toda la extensión del pórtico, numerosos almacenes de bebidas, barberías, boticas y perfumerías, adornadas con lujo oriental y provistas las últimas de toda clase de aromas, desde el precioso bálsamo de Huitzilopochtli, en nada inferior al afamado de Palestina, hasta la exquisita goma de la acacia americana, de gran virtud para muchas dolencias, y aún el tecamaca milagroso, que reputaban como talismán infalible contra la fascinación. El orden admirable, la profusión, diversidad de las mercancías y la mucha afluencia de gentes, prestaban a aquel vastísimo mercado un aspecto tan grandioso, que según la expresión de un historiador español, se venían a los ojos de una vez la magnificencia y el gobierno de aquella corte. El gran teocalli o templo de Huitzilopochtli fue el primer edificio visitado aquel día por los extranjeros. Ocupaba aquel el centro de la ciudad circundándole una muralla dentro de la cual, según Cortés, cabía una gran población. Estaba orientado el monumento mexicano, como las pirámides egipcias, revestido todo de pórfido y con entrada por 4 puertas a los 4 vientos cardinales.
Todo el pavimento contenido dentro del recinto de la muralla estaba primorosamente embaldosado, y decoraban el atrio algunas estatuas de mármol, que si no podían aspirar a la calificación de obras maestras, probaban al menos que, aunque sin el auxilio del cincel, no desconocían los aztecas el arte de la escultura. Componíase el templo de 5 cuerpos formando el último una plazoleta cuadrilonga a cuya extremidad oriental se elevaban 2 torres de 50 pies de altura, coronadas por ligeras y elegantes cúpulas, contiguos a este teocalli principal, y en el mismo recinto de la muralla había, además de otros varios consagrados a diversos dioses, el palacio del pontífice, un gran seminario de nobles, un colegio o monasterio de sacerdotes y un hospicio vastísimo para hospedar forasteros que fuesen por devoción a visitar el templo o a admirar por curiosidad la grandeza de la corte. Bellísimas fuentes, a cuyas aguas se atribuían efectos milagrosos, adornaban aquella plaza, de la cual se salía a las principales calles de la ciudad. Después de llevar los señores mexicanos a los españoles a los templos de sus dioses, quisieron hacerles admirar los palacios de sus reyes. Varios eran estos, todos igualmente suntuosos y con extensos jardines. En uno de ellos estaba la armería real y en otro la curiosa colección de hombres deformes y animales de toda especie de que tanto han hablado los historiadores. En ningún país del mundo podía ser tan difícil como en México encontrar un gran número de los primeros, pues apenas se conocía allí la figura humana contrahecha. Pero en cambio eran abundantísimas las familias de la segunda clase de habitantes de aquel regio edificio. En uno de los departamentos se hallaban reunidas todas las aves domésticas, en otro las de rapiña. Había magníficas habitaciones para los cuadrúpedos, y algunas no menos bellas estaban destinadas a los reptiles, sin faltar tampoco numerosos estanques de agua salada y dulce para aves acuáticas de río y de mar. Notábase en aquel singular museo de todas las especies. Irracional es el siguiente contraste. Después del gigantesco cóndor admirábase el casi imperceptible colibrí. No lejos del corpulento tapir se veía al elegante tlalmototli, el esvicero de Bufón, y vecina del feroz cocodrilo la argentada serpiente maquiscoal y la inofensiva cicatlinan, que vive familiarmente con las hormigas. Llegaban a 300 los empleados en aquella casa, contándose entre ellos algunos médicos destinados exclusivamente a asistir en sus enfermedades a las numerosas familias animales. Saliendo de aquel palacio dijo Cacumatzin a Hernán Cortés: ¿Has visto ya, noble embajador, algunas de las grandezas de la antigua Tenochtitlan? 18, y sería preciso pasases muchos años en ella para que conocieras todas las que contiene. Yo espero, añadió Quetlahuaca con tono en que se mezclaban el recelo y la urbanidad, que nuestros ilustres huéspedes no nos dejarán antes de haberlas visto todas. Hernán Cortés, cuyos penetrantes ojos se habían clavado en aquel príncipe mientras profería estas palabras, se limitó a contestar lo que jamás haría cosa alguna que no fuese aprobada por sus ilustres aliados. Regresaron enseguida al palacio que habitaba Moctezuma, y entre las aclamaciones del pueblo, el caudillo español, sumido en honda meditación, pesaba todo la grandeza de la temeraria empresa que había acometido. Los príncipes llevaron a sus palacios a los capitanes, y Moctezuma declaró a su servidumbre que aquel día comería familiarmente con el embajador. La mesa fue servida en un gran salón, cuyas numerosas y rasgadas ventanas tenían vistas a un espacioso jardín, y el emperador condujo de la mano a Cortés diciéndole con tono jovial: Ven a juzgar si están nuestros cocineros tan atrasados respecto de los vuestros como nuestros sabios. Ocupó la cabecera de la mesa, y obligó a Cortés a que se sentase a su lado, mandando enseguida a sus criados que hiciesen entrar a sus juglares. Aparecieron en efecto 4 o 6 hombres vestidos de un modo extravagante, con los rostros pintados de diversos colores, y en seguimiento suyo 30 o 40 mujeres ricamente ataviadas, que eran las que servían por lo común la mesa del emperador. Aquí tienes, dijo a Cortés señalando con la mano a los juglares. Aquí tienes a los únicos hombres de mi imperio que suelen decirme las verdades amargas. Por eso los amo y los admito con placer junto a mí en mis momentos de ocio.
Cucalutcaco, añadió volviéndose a uno de los juglares, hoy estás en buena ocasión de lucir tu ingenio delante de un ilustre extranjero que viene de un país donde se saben todas las artes y habilidades de que es capaz el entendimiento humano. El juglar a quien se dirigían estas palabras empezó a preparar varios trabajos para sus juegos de manos, y sus compañeros tornaron a su cargo justificar lo que había dicho el monarca dirigiéndole algunas chanzas, cuya desvergüenza se perdonaba a favor del chiste de que iban acompañadas. Moctezuma parecía complacido, y a cada instante rogaba al intérprete explicase a Cortés las palabras más necias o atrevidas que salían de la boca de sus juglares, celebrándolas él con sus demostraciones. Mientras tanto 300 jóvenes de la nobleza cubrieron las mesas de numerosos manjares en vajillas de oro, y retirándose enseguida, comenzaron a servirlos las mujeres, que eran también las que suministraban el pulque, bebida que en aquel país tenía lugar de vino, y era una especie de cerveza hecha del maguey, de la cual bebía muy parcamente Moctezuma, pues sus efectos no se diferenciaban de los que producen los más fuertes licores de Europa. Otras de aquellas mujeres quemaban mientras tanto en braserillos de oro exquisitos aromas, y 4 de las más jóvenes hacían aire al emperador y a su convidado con grandes abanicos de plumas. Los juglares comenzaron también a lucir su habilidad con varios juegos de manos, en los cuales eran ciertamente sobresalientes, logrando no pocas veces maravillar a Cortés con gran satisfacción de Moctezuma, que parecía envanecerse del talento de sus locos, como él los llamaba. Sirviéronse más de 300 platos, bien que Moctezuma, según su costumbre, no probase más que 2 o 3, y que el español no fuese menos sobrio. Enseguida aparecieron otras mujeres con canastillos de frutas y flores en aquella variedad y profusión con que las prodiga el feraz suelo mexicano, y cuyos aromas embalsamaron, por decirlo así, el aire de aquel recinto. Llenáronse las copas por última vez. Bebió Cortés brindando por Moctezuma, y este correspondió haciendo otro tanto por el monarca de España y su digno embajador. Estaba Moctezuma festivo y alegre, como si todas sus cavilaciones, ya atenuadas a las primeras explicaciones de Cortés, hubiesen sido completamente disipadas en la intimidad de aquella comida. Y en sus conversaciones de sobremesa tuvo momentos de cordial franqueza con su convidado, hablándole de su familia, de sus disgustos como monarca, y aún de sus flexas como hombre. A pesar de haber sido dotado por la naturaleza de una gran sagacidad, tenía aquella especie de candor común a los americanos, y habituado a tratar con súbditos suyos, con los cuales hubiérale parecido indecorosa la confianza, gozaba una especie de placer nuevo para él en la sociedad de un hombre con el cual podía deponer algunas veces el austero carácter de soberano. Las sirvientas presentaron por último, a manera del café que posteriormente se ha establecido servir en Europa después de la comida, anchas jícaras de espumoso chocolate, y seguidamente quemaron nuevos perfumes y presentaron a Moctezuma y a su convidado unas largas pipas parecidas a las turcas, llenas de tabaco y de resina de Xochiocotzol, llamada vulgarmente liquidámbar. Moctezuma ordenó después que entrasen sus músicos, y como ya fuese casi de noche, se iluminó rápidamente el palacio y el jardín con numerosas teas de maderas resinosas, que daban una luz resplandeciente y pura. Los músicos, que eran en número de 20, llevaban por instrumentos flautas, caracoles marinos, tambores, y una especie de bandurria de cuello corto de la que sacaban más ruido que armonía. Al compás de aquellos instrumentos concertados de la manera menos ingrata, comenzaron a cantar las hazañas de los reyes y héroes mexicanos, extendiéndose largamente cuando le llegó su turno a Moctezuma. No hay en la tierra, cantaban los trovadores, no hay un ser humano que no sea esclavo del gran Moctezuma. Corre por sus venas la sangre de innumerables héroes, y tiene por vasallos a más de 30 reyes. La sangre de los enemigos vencidos por su brazo bastaría a formar una laguna tan grande como aquella sobre la cual se siente la noble Ciudad de México. Así tiemblan ante él todas las naciones de la tierra, y le llaman con respeto Moctezuma. 19. Desgraciados de aquellos contra los cuales se levanta la justicia de Moctezuma. Es su justicia como el sol de los cielos, que alcanza igualmente a la ceiba gigante y al humilde maní, que apenas osa levantar sus humildes tallos de la tierra.
El rayo de la tempestad es menos rápido y temible que la cólera de Moctezuma. Su ira devora como el fuego, y su mirada severa paraliza la sangre de los culpables. Ningún mortal tiene bastante voz para cantar las glorias de Moctezuma. Sus hazañas se pierden en su misma multitud, y su grandeza anonada al que intenta describirla. Y dejando el tono bajo y grave en que habían cantado hasta entonces por otro más vivo y agudo, empezaron a gritar haciendo todo el ruido posible con sus instrumentos. Gloria a Moctezuma. Moctezuma es el más grande y más poderoso monarca del mundo. Gloria a Moctezuma. Los sonidos de aquellos instrumentos, que eran los mismos que hacían oír en sus combates, y las palabras del canto que recordaban al emperador todas sus victorias, habían excitado en su alma una especie de ardimiento belicoso. Brillaban sus ojos con el fuego del entusiasmo. Colorábase su frente y acelerábanse los latidos de su corazón. En aquel instante no se le venían al pensamiento ni los pronósticos de sus teopixques ni el poder de las armas de los españoles. Sentíase guerrero, valeroso, triunfante, invencible, y levantándose de la silla por un espontáneo movimiento de arrogancia, pareciendo tan alto como si creciese en aquel instante 4 pulgadas más. Sí, exclamó, gloria a los valientes.